Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Por qué todos hicieron bolita de este lado? ¿Tienen frío o qué? A ver si ahorita agarramos calor con la palabra. ¿Cuántos están listos? ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 24. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite de poder estar en su presencia y sobre todo adorarle y aprender de su palabra. Qué hermoso, mis hermanos, es poder escudriñar su palabra, poder aprender de ella, que nos alienta, nos esfuerza, nos corrige, nos enseña de la manera en la cual es agradable a Dios que vivamos. Y para eso estamos aquí, hermanos. Queremos clamar a Dios para que el Señor siga haciendo cosas en nosotros, que no nos deje como estamos. El mundo está difícil, el mundo es complicado, pero tenemos un Dios que es mucho más grande que toda adversidad, que todo problema, y que la palabra nos asegura que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros, no? Entonces, valoremos esto que el Señor nos está permitiendo y dispongámonos para aprender y para obedecer. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias porque pudiéramos estar de ociosos en otro lado, pero estamos aquí, Señor. Háblanos, toca nuestros corazones, transfórmanos, guíanos. Toma control de este tiempo, de esta reunión, toma control de nuestros sentidos, nuestros miembros, y ayúdanos porque te necesitamos. Necesitamos más de ti en nosotros y necesitamos menos de nuestros propios pensamientos. Necesitamos menos de nuestro propio corazón. Exáltate, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos, Padre amado, a ser cada vez más conforme a tu corazón. Ahí encontraremos paz, ahí encontraremos gozo, felicidad en tu presencia, cuando nosotros nos asemejamos cada vez más a ti. Gracias, Padre, por mis hermanos. Toma control y glorifícate en esta noche, y que tu palabra y nada más que tu palabra sea predicada y sea anunciado este mensaje precioso de tu evangelio, lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Padre, gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la serie de discípulos, hermanos, es el tema número 7 de esta serie, y el tema de hoy es una pregunta, mis hermanos. Dije, ¿ya la pusieron ahí? ¿Ya me ganaron? No, todavía ya me ganaron. Es discípulos sin compromiso. Es una pregunta, ¿sale? Discípulos sin compromiso. Y dice en Lucas capítulo 13, versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? ¿Qué dice mi hermano? No podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Te hago una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Se puede ser discípulo sin tener un compromiso con Cristo? ¿Es posible ser un discípulo de Cristo sin tener un compromiso hacia con Él? Porque una cosa, mis hermanos, es querer ser un discípulo y otra cosa es en verdad serlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo acabamos de leer, muchos querrán o querrán entrar, van a desear entrar, procurarán pero no van a poder. Una cosa es el querer ser un discípulo y otra cosa es en verdad ser un discípulo. El Señor fue muy claro cuando diferenció entre aquellos que son
verdaderamente sus discípulos y aquellos que no lo son. Él les dijo precisamente ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, a aquellos que supuestamente habían creído en Él, o que creían en Él, pero de una manera muy superficial. En ese momento, ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, que ya tenían un conocimiento intelectual y una fe intelectual en Jesucristo acerca de lo que Él estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, prodigios, estaba predicando un mensaje totalmente diferente a lo que habían escuchado todos los judíos hasta ese momento. Un mensaje que emocionalmente a algunos los llevaba a tener una esperanza distinta, pero que al mismo tiempo se aferraban a sus propias tradiciones y que después votaron o dieron su voto para que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo entonces es aquel que permanece en su palabra. Una permanencia no solamente en un lugar, sino en una forma de vivir, en un estilo de vida que se basa completa y totalmente en la obediencia a la palabra, a la práctica de su voluntad. El Señor fue muy claro en diferenciar a aquellos que son verdaderos discípulos y a aquellos que no lo son. La palabra permanecer, según el diccionario griego, es esperar. Es la palabra meno, que se puede traducir también como esperar, mantenerse en un lugar o la posición aguardando algo en el futuro. Eso es lo que significa la palabra permanecer. Es decir, todos aquellos que permanecen en Cristo son aquellos que esperan, se mantienen en la perfecta voluntad de Dios, comprometidos con la verdad de la palabra, porque aguardan algo a futuro. ¿Cuántos esperan algo a un futuro? Claro, el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? Del Señor Jesucristo, de su segunda venida y de una total redención. Eso es lo que esperamos todos como cristianos. O el verdadero cristiano espera, el verdadero discípulo. Aquel que se mantiene firme en ese lugar o en la posición de discípulo, aguardando el cumplimiento de la promesa de Cristo. Pero para mantenernos, mis hermanos, en un lugar fijo o en una posición fija, se requiere de esfuerzo. ¿Cuántos saben esto? Se requiere de esfuerzo. Es decir, luchar por ser inamovible de aquello que estamos realizando. Porque indudablemente va a haber circunstancias alrededor nuestro, tanto de manera interna como de manera externa. Interna, las tentaciones, los deseos, los anhelos, y de manera externa el mundo, Satanás, que van a querer movernos de la posición en la que estamos. Si estamos siguiendo a Cristo Jesús, si estamos comenzando a tener un compromiso para con Él, indudablemente van a llegar cosas que van a querer movernos de esa posición o de ese lugar según la decisión que hemos tomado. Y necesitamos esfuerzo para mantenernos inamovibles, luchar para mantenernos fijos en aquello que estamos realizando o en la vida que estamos llevando. En la vida secular, mis hermanos, es decir, fuera del cristianismo, muchos quieren obtener resultados sin el más mínimo compromiso. Quieren que las cosas cambien, pero no se comprometen a hacer las cosas de manera diferente. La traducción lenguaje actual, el capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 2, si mal no recuerdo, lo menciona como cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero habla precisamente de esto. Muchos quieren obtener resultados diferentes adoptando el mismo modo de pensamiento, un modo de pensamiento que rechaza la instrucción, la dirección de la palabra del Señor. Porque lo hemos dicho muchas veces, la palabra del Señor da un consejo eficaz, un consejo que funciona para todo lo que tú estás haciendo. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? La palabra te dice cómo tenerlo. ¿Quieres tener una mejor relación con tus hijos? La palabra de Dios dice cómo tenerlo. Pero sobre todo, ¿quieres tener una buena relación y una buena comunión con Cristo, con Dios?
La palabra de Dios te dice cómo puedes experimentar esto. Pero muchos quieren simplemente los resultados, no quieren el compromiso. Pero escúchame bien, mi hermano, sin compromiso no hay resultados, ¿sabías? Sin compromiso, grábatelo bien, no hay resultado. Es como querer un ascenso o un aumento de sueldo en el trabajo, pero nunca te comprometes en tu trabajo, a llegar temprano, a ser proactivo, a cumplir tus cosas fielmente y aún hacer poco más. No se puede, sin compromiso no hay resultado. Quieres ya no enfermarte, pero no te cuidas. Hay que comprometernos para que los resultados en su tiempo se comiencen a ver. Eso es un principio fundamental. Muchas veces se cree que las cosas van a ocurrir de manera automática y sin esfuerzo, pero no es así. Se requiere de un compromiso, un esfuerzo para que las cosas sucedan. Para ser buenos discípulos, mis hermanos, necesitamos comprometernos verdaderamente con Cristo, en las cosas que pertenecen a la vida cristiana, a la verdadera vida cristiana, a la vida cristiana de Cristo, la que viene plasmada en su palabra. No la vida cristiana que hemos estado viendo, la de apariencias o la de conveniencia. O una vida cristiana sin compromiso. Ese tipo de vida no agrada a Dios y no nos hace buenos discípulos. Ese tipo de vida no nos acerca al cumplimiento del propósito de Dios y no nos acerca a tener un carácter diferente. Porque es precisamente, mis hermanos, el grado de compromiso que tengamos para con Dios, la manera en la que vamos a afirmar nuestra vida y será notorio a todo nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Levante su mano, ¿sí quiere crecer espiritualmente? ¿Es en el grado de compromiso que usted tenga para con Dios lo que va a reflejar este crecimiento espiritual? Una vida firme. Yo recuerdo cómo mi madre, antes de ser cristiana, era muy aprensiva con la cuestión económica. No había dinero y se ponía muy tensa. Se convierte a Cristo y comienza a trabajar en todo eso. Y ahorita no tiene dinero y está bien feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo en tu vida cristiana tiene que ser notorio un cambio. El compromiso que tú estás teniendo en algún momento va a dar fruto. Si tú asistes a la iglesia regularmente, en algún momento eso va a dar fruto también. Quizá Dios te escoge y te llama para servirle en la congregación, a la iglesia de Cristo. Pero tienes que ser constante, tienes que tener un compromiso. Si tú estudias la palabra de Dios, si tú lees constantemente, todo eso va a tener algún resultado, pero tienes que comprometerte. Porque los buenos discípulos son los que se comprometen, mis hermanos. Se comprometen con Cristo, con su palabra, con la constancia, con la permanencia. Y es en el grado de compromiso que tengas, la manera en la que tu vida va a estar firme y en la que tú vas a crecer espiritualmente. ¿Estás creciendo muy lento espiritualmente hablando? Bueno, es que también quizá tu compromiso es demasiado lento. El cristiano que es genuino en su corazón va a querer esforzarse por mantener una vida espiritual en crecimiento. Es decir, ser cada vez más obediente. Pero para ser obediente, mis hermanos, se requiere un sincero compromiso. Si yo quiero obedecer, necesito ser sinceramente comprometido con Dios. De otra manera no puedo crecer. Por ejemplo, el llevar una dieta. Te necesitas comprometer sinceramente para llevar una dieta, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han comenzado dietas y no las han terminado? Levanten su mano. Y nomás yo, y allá dos. Yo me he comprometido a dietas y no las he llevado. Me entra el estrés y me compro mis papas. Pero para llevar una dieta se necesita compromiso. Para ir al gimnasio también se necesita compromiso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han ido al gimnasio por un mes y han dejado de ir? Los mismos que levantamos la mano, qué pecadores somos. Un trabajo, incluso un buen matrimonio, para todo se requiere compromiso, pero un compromiso sincero, mis hermanos.
Voltea con el que tienes a un lado y te dice, tienes que ser sincero. Yo a usted porque no tiene a ninguna a un lado. Y usted a mí. Todos a mí. Tenemos que ser sinceros para todo lo que querramos hacer en la vida y mucho más a las cosas que competen. Al ser buenos discípulos del Señor tenemos que ser sinceros en nuestro compromiso para con Él. ¿Qué significa, mis hermanos, tener un compromiso? Porque la realidad es que sin un compromiso no hay resultados, ya lo dijimos. Y sin esfuerzo no se puede mantener un compromiso. Para yo comprometerme, yo me tengo que esforzar para mantenerme firme. La palabra compromiso significa obligación. Eso es lo que es un compromiso. Es una obligación que contraemos. Hay cristianos sin obligaciones, ¿sabía usted? O hay cristianos que piensan que no tienen obligaciones. O cristianos que creen que son cristianos, por eso no tienen obligaciones. Porque al fin y al cabo todos los cristianos o el verdadero cristiano tiene que saber que hay obligaciones en la vida cristiana. El Señor nos regala la salvación, pero acuérdese que hay que pagar un precio. Es gratuita, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando les advirtió a los hombres que si alguno quería ir en pos de Él, allí en Lucas capítulo 9, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y comenzar a imitar sus pasos, imitar su comportamiento, imitar su forma de hablar, de pensar, de actuar. El Señor dijo que nosotros teníamos que sentarnos a calcular el gasto, porque es una locura pensar que un rey va a una guerra en donde sabe que no puede ganarla. O es una locura una persona que comienza a construir una casa sin tener el recurso para poder terminarla. Es lo mismo en la vida cristiana. Ningún cristiano verdaderamente entendido de la obra de Jesús en la cruz y de lo que el Señor Jesucristo advierte a través de su palabra pretende meterse a la vida cristiana sin comprometerse, sin contraer estas obligaciones o sin estar consciente de las obligaciones que contraemos como hijos de Dios, para ahora poder ser sal y luz en la tierra, ser luminares en el mundo. Porque escrito está, sin santidad, dice la Escritura, que nadie puede ver a Dios. Por lo tanto, sin compromiso no puedes obtener un buen resultado, no puedes ser un buen discípulo. ¿Cuántos quieren ser buenos discípulos de Cristo Jesús? Necesitamos comprometernos más con Jesús, con su verdad, con su palabra, con las obligaciones que como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos tenemos. Es un vínculo, dice este significado, que sujeta a hacer o a abstenerse de hacer algo, establecido por un precepto de ley. Pero todo esto tiene que ser por una voluntad propia. Es decir, que el cristiano, mis hermanos, aquel que verdaderamente ha sido transformado en su corazón, entiende que hay obligaciones en la vida cristiana, pero ha formado una unidad con Cristo a través del Espíritu Santo, que esa unidad lo lleva a actuar ya sea para hacer algo que es conforme a la voluntad de Dios o algo que claramente Dios nos demanda, o para no hacer también aquello que Dios no quiere que hagamos, según lo que Él mismo ha establecido en su palabra. Pero ese deseo de hacer o ese deseo de abstenerme de hacer, lo produce la unidad que tenemos con el Espíritu de Dios, el cual, según el apóstol Pedro, nos ha hecho participar de una naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y todo esto de hacer o no hacer debe de ser por una voluntad propia, por el conocimiento, mis hermanos, y el entendimiento de quién es Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros, de la manera en la cual Él nos ha amado. Porque dice la Escritura que aun siendo enemigos suyos, fuimos reconciliados, nos amó. Y en el pasaje base que vimos de ahí de Lucas capítulo 13, del versículo 23 al 27, allí encontramos algunos aspectos que evidencian una falta de compromiso en las personas que creen que son cristianos, pero no son cristianos.
o que pueden evidenciarse como cristianos sin compromiso. Que la realidad es que todo cristiano debe de estar consciente de sus obligaciones. ¿Cuántos saben que como cristianos tenemos obligaciones? No podemos pasar la vida cristiana pensando que no tengo responsabilidades. Tengo responsabilidades en mi relación directa con el Padre. Tengo responsabilidades en mi relación directa con mi prójimo. Tengo responsabilidades en mi relación con los hermanos o con el cuerpo de Cristo. Tengo responsabilidades con la iglesia. Tengo muchas responsabilidades como hijo de Dios. Y cuando hablo con el prójimo, con los hermanos, pues obviamente hablo principalmente en casa. Porque en casa también, tu esposa, si es cristiana, pues es tu hermana. O tus hijos, si son cristianos, son tus hermanos, aunque también son tus hijos. Pero hay responsabilidades. En Lucas capítulo 13, del versículo 23 al versículo 27, vamos a darle lectura. Lucas 13, del 23 al 27. ¿Ya lo tiene? Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, es del 22, perdón, al 27. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, fíjese, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, nótese que no le contestó solamente a él, le dijo a todos, ¿sale? Uno le preguntó y él le contestó a los muchos. Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Hago la pregunta, ¿cristianos sin compromiso? ¿Existe eso, mi hermano? ¿O debe de existir eso? De ninguna manera. Recordemos que hasta aquí el Señor Jesucristo había estado cumpliendo su ministerio fielmente, y por esa fidelidad al principio muchos comenzaron a seguirlo, escuchando sus enseñanzas, porque les predicaba, dice la Escritura, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero también recordemos que muchos se habían vuelto atrás. Muchos se habían vuelto atrás. Ya no seguían más con él. Lo habló Iván la semana pasada. Porque lo seguían por conveniencia solamente. Desde entonces muchos ya habían dejado porque no soportaron las palabras que el Señor Jesucristo daba. No las soportaban. Y aunque muchos otros también seguían las enseñanzas del Señor, y más adelante en el capítulo 14 dice que multitudes lo seguían todavía, el Señor iba depurando cada vez más a los que eran genuinos en su corazón. Por ahí dijo una persona, las enseñanzas de Jesús las predicaba como queriendo desalentar a los tibios de corazón. Aquellos que solamente andan jugando con el evangelio, que no se comprometen, aquellos que son tibios, que a veces son calientes y a veces son más fríos que cualquier bebida. Y la enseñanza del Señor parecía que iba con la intención de desalentar o evidenciar la frialdad de los corazones. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí en el versículo 23 dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta, mi hermano, es una pregunta ociosa. Es una pregunta ociosa que no tiene razón de ser.
Es con la intención de saber si él iba a entrar en esos pocos o qué tanta probabilidad había de que él pudiera estar entre esos pocos que se salvan. No tenía razón de ser. ¿Cuántos de ustedes se están preocupando por cuál es el número de los que se van a salvar alrededor del mundo? ¿Verdad que no? Es como entrar a una rifa y ¿cuántos boletos ganadores hay? Para ver cuánta oportunidad tengo. Porque no le quiero echar ganas, simplemente quiero salir sorteado. Así están todos los que compran el Melati Revancha, ¿verdad? En lugar de ganar, de ponerse a trabajar y esforzarse, quieren salir sorteados y que la casa les caiga del cielo y el carro también les caiga del cielo y les caiga una beca para los estudios de sus hijos. Pero no trabajan, no se esfuerzan. Así era este tipo de preguntas, una pregunta ociosa más allá de un esfuerzo real. Qué peligroso es hacer esto, mis hermanos, estar pensando ociosamente para no comprometernos en lo que verdaderamente el Señor nos está demandando. ¿Y va a tardar mucho la reunión? ¿Y va a durar mucho la enseñanza? ¿Y van a cantar muchas alabanzas? ¿Y van a dar comida? Son preguntas ociosas, mis hermanos, porque el propósito de estar aquí es el propósito de crecer espiritualmente, de agarrar la palabra lo más que yo pueda, porque es lo más importante en mi vida. Esa palabra que me va a llevar a ser transformado para cumplir un propósito que está mucho más allá del alcance de mis propias manos naturales. Los fariseos se la pasaban haciéndole preguntas ociosas al Señor Jesucristo. No sabían, perdían tanto tiempo, mis hermanos, en agarrar algún tipo de pregunta que los llevara a ser mejores, a justificarse. Y obviamente nunca pudieron ponerle tropiezo al Señor Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él sabía, dice la Escritura, lo que pensaban los hombres. Él conocía, no necesitaba que nadie le dijera lo que había en ellos, porque ya los conocía. Y llegaban y le traían a una mujer en el acto de adulterio. Perdían tiempo, mis hermanos, yendo por la mujer y trayéndola al Señor Jesucristo en lugar de estar haciendo su voluntad. Y iban y le preguntaban, ¿es justo o está bien que le demos tributo al César? Preguntas ociosas. Preguntas ociosas. ¿Y el divorcio es de Moisés o no? Cosas que no tienen sentido, que no aprovechan a la vida cristiana, que no aprovechan al crecimiento espiritual. Este hombre había preguntado, ¿son pocos los que se salvan? Dígame usted, ¿para qué preguntamos cuántos se van a salvar en el mundo? ¿Alguno le lleva a tener un conocimiento más amplio del carácter del Señor Jesucristo? ¿O le lleva a una vida espiritual mejor? ¿A cuántos el saber cuántos se van a salvar en el mundo los lleva a tratar mejor a su esposa? ¿O a leer más la Biblia? ¿Verdad que no? Son preguntas ociosas. Así perdían solamente el tiempo, evidenciaban, mis hermanos, estos hombres, juicio de Dios sobre sus vidas. De modo que en una ocasión, en Mateo 12:36, el Señor les dijo, miren, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque la palabra ociosa significa vano, vacío. Algo que no tiene sentido, no aprovecha para nada, eso es lo que significa ocioso. Algo inútil. De toda palabra inútil que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Recuerdo en una ocasión, cuando el pastor Sergio Dueñas, ya de Casa Oración Centro, nos relataba cómo él en su conversión le daba vergüenza en ocasiones compartir el evangelio, pero que un día llegó donde estaban reunidos algunos compañeros de trabajo y llega y escucha que están hablando puras tonterías, puros chistes léperos, puros anécdotas sucias.
Y dice que él comienza a pensar y dice, bueno, si a estos no les da pena hablar todas estas cosas que no aprovechan para nada, que son ociosas, que no pueden transformar a nadie, que no le pueden ayudar a nadie, ¿por qué a mí me va a dar pena hablar del Evangelio si sé yo que puede transformar las vidas? Y a partir de ahí él comenta que comenzó a hablarles el Evangelio sin reservas a todos. De las palabras ociosas, mis hermanos, se va a dar cuenta el día del juicio. Esas palabras que no aprovechan para nada. Porque por tus palabras, dice, serás justificado y por tus palabras también serás condenado. ¿Qué significa esto? Pues simple y sencillamente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tus palabras evidencian una transformación por medio del Espíritu Santo, entonces tu boca no tiene que hablar palabras ociosas o tiene que dejar esas preguntas que te llevan a perder el tiempo o esos cuestionamientos a Dios que no tienen razón de ser. El Señor habla de un esfuerzo, dice, en lugar de responderle la pregunta a este hombre vano, le dice a toda la multitud, esfuércense, luchen, peleen. Gasten fuerzas, gasten energía por entrar por la puerta angosta, porque muchos van a querer, pero no lo van a lograr. ¿Qué significa esto, mi hermano? ¿Que la salvación se gana por obras? No, de ninguna manera, sino que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, lo cual evidencia que realmente entendemos la salvación gratuita que hemos tenido de parte de Él, por causa de su sacrificio. Y los mensajes del Señor eran directos y duros, mis hermanos. Al siguiente capítulo, ahí en el capítulo 14, versículo 33, el Señor les dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué parte de esto no se entiende? Hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que tener un compromiso. Cualquiera que ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso de renunciar a todo lo que posee, mis hermanos, habla de todo aquello que te puede poner tropiezo para el crecimiento en el reino de Dios. O sea, que no le des preferencia a aquellas cosas que te impiden crecer espiritualmente, como para que te comprometas con ese tipo de cosas y dejes de crecer en lo que el Señor te puede estar demandando que crezcas. Porque los que se comprometen con el mundo, dice la Escritura, que son totalmente enemigos de Dios. No te puedes comprometer con el mundo y comprometer con Dios. No puedes amar las riquezas y también servir a Dios. La Escritura es muy clara, no se puede servir a dos siervos a la vez. El Señor advirtió todo esto para que no juguetearan los hombres con un tema, con una circunstancia tan especial y hermosa como lo es la salvación. Con la salvación no se juega, mis hermanos. O nos comprometemos con Dios o no nos comprometemos con Dios. No podemos estar en el medio. El Señor quiere que nosotros entendamos que sus discípulos tienen que ser discípulos de compromiso. Discípulos que realmente se comprometen a seguir la vida cristiana, a obedecer a Dios, a ir creciendo en la obediencia, en la santidad, y que se vaya reflejando en cada una de las áreas de tu vida. No podemos juguetear con la salvación. Por otro lado, ahí en el versículo 25 dice: 13:25, perdón. Hoy no más, chiste. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, el padre de familia dice, y estando fuera empiecen a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Un cristiano, o supuestamente cristiano sin compromiso, tiene deseos que nunca hace nada por alcanzarlos. Nunca trabaja, nunca se esfuerza para buscar
la perseverancia, los deseos que tiene supuestamente en su vida cristiana. Tiene deseos de crecer espiritualmente, pero nunca hace nada. El Señor dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán, mis hermanos. Porque el procurar no sirve de nada si no te esfuerzas porque se lleve a cabo. Muchos procuran venir a la iglesia, pero nunca vienen. Muchos procuran leer la Biblia, pero nunca la leen. Muchos procuran arreglar su casa, pero nunca la arreglan. Muchos procuran hacer cosas que al final nunca hacen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Desea muchas cosas, pero nunca alcanza nada. Pero el alma de los diligentes, esa alma sí es prosperada. ¿Hasta cuándo, perezoso, dice, has de dormir? Ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 9. ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo comenzarás a mover los piecitos, a mover las manitas? Para que entonces puedas actuar en pos de las cosas que tienes que hacer, de los compromisos que has adquirido. Porque así es el cristiano. El cristiano tiene que esforzarse, mis hermanos. Y más cuando vemos que los días son malos. Dice la Escritura en Romanos 13:11. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Necesitamos ser cristianos comprometidos, no perezosos, no personas que se echan al sueño. Ay, mañana leo la Biblia. Ay, mañana le pido perdón. Ay, mañana me esfuerzo. Mañana cambio. Mañana me comprometo. Están como ese letrero de hoy no fío, mañana sí. Y al final al cabo nunca les fían. Dice Efesios capítulo 5 versículo 13, abre tu Biblia ahí. Efesios 5:13. Cinco 13 al 16. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y qué es la luz, mis hermanos? La palabra, ¿no? ¿Sabe que la palabra manifiesta nuestra condición? Yo no puedo decir que soy un cristiano comprometido con Dios si la palabra de Dios evidencia claramente que no soy un hombre o una mujer comprometido con Dios. Porque la luz lo manifiesta. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo anden. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Se nos demanda, mis hermanos, diligencia. Se nos demanda esfuerzo, se nos demanda compromiso. No puede haber discípulos sin compromiso. Si de verdaderamente queremos ser discípulos o buenos discípulos, necesitamos comprometernos verdaderamente con Cristo en las cosas que pertenecen a la vida cristiana, mis hermanos. Regresando ahí en Lucas capítulo 13, en el versículo 25 dice, y estando a la puerta, estando afuera, comienzan a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El Señor respondiendo les dirá, no sé de dónde son. En tercer lugar, mis hermanos, aquellos que pretenden tener un compromiso pero que no lo tienen, siempre tienen sentimientos de autocompasión.
Sentimientos de autocompasión que los lleva a no hacer nada por la obra del Señor, a no hacer nada conforme a la voluntad de Dios, porque piensan que su vida es digna de lástima de parte de Dios. ¿Cuántos han visto personas que dicen, pues es que yo he sufrido mucho, entonces yo creo que me merezco el cielo? Hay personas que dicen eso. Es un síntoma de autocompasión. Nosotros que trabajamos, mis hermanos, con migrantes indigentes mucho tiempo, nos llovían ese tipo de personas. Se autocompadecían de sí mismos y sentían que el mundo tenía una obligación para con ellos y que Dios mismo tenía una obligación para con ellos. Así como estos hombres que van a llegar al final de los días, Señor, Señor, ábrenos. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensas que tienes derecho a entrar al reino de los cielos? ¿Por qué piensas y nunca te cuidaste de hacer la voluntad del Padre? Porque muchos le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Pero no importa, eso no te da derecho a entrar al reino. No te autocompadezcas y sientas que trabajaste demasiado como para ganarte la salvación. Los que no tienen compromiso, mi hermano, no pueden experimentar esa gracia salvadora. Y solamente hacen preguntas de, ¿por qué me pasa esto a mí? Dijeran los pastores, ¿y por qué no a ti? Siempre preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? La mujer que me tocó, si tú supieras la mujer que me tocó, o la vida que me tocó vivir. Pero la realidad, mis hermanos, es que es la vida que cada uno de nosotros escogemos por el poco compromiso que tenemos. Cada quien está en el lugar que quiere. Los que están en la prosperidad están ahí porque quieren. Nadie les pone una pistola para que estén ahí, ¿verdad? Se los estafan, les quitan su lana. El Señor no les multiplica nada de lo que les prometieron, porque el Señor nunca lo prometió. Y terminan amargados contra el cristianismo porque los estafaron y les quitaron sus bienes. Pregunta, ¿es culpa de Dios? ¿Por eso tienen derecho a entrar al reino de los cielos? De ninguna manera, mis hermanos. El Señor lo ha dejado bien claro, plasmado en su palabra. Cada uno tiene la vida que escoge. El Señor nos pone la salvación en charola de plata. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y ya cuando el cristianismo comienza a pedir un costo, a tener un costo, es ahí cuando muchos vuelven atrás y ya no le siguen, porque no se quieren comprometer. No se quieren comprometer con lo que el Señor les demanda. Los hijos que tienen, algunos por el poco compromiso que tienen para con ellos. No le dedican tiempo, no le dedican enseñanza, no le dedican nada y al rato quieren que sean hijos modelos. Comprométete con tus hijos, mi hermano, para que entonces puedas tener hijos que te respalden, que te honren. El poco carácter, el poco conocimiento, el pobre matrimonio, la pobre experiencia que se tiene de parte de Dios es por el poco compromiso que tenemos. Se los comentaba, en la medida en la que nos comprometamos con Dios, en la medida en la que vamos a experimentar el crecimiento espiritual que Dios como sus discípulos o a sus verdaderos discípulos quiere darles. Porque no es suficiente con el simplemente querer. Es necesario actuar a favor de la voluntad de Dios, esa voluntad que ya ha sido revelada en su palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que escoger, mis hermanos, para que al final podamos entrar. La gran diferencia entre estos hombres que llegan y dicen, Señor, Señor, déjame entrar. Y aquellos que simplemente le llegaron con la multiplicación de los talentos que les había dado, ni siquiera le tuvieron que pedir algo. El Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué impresionante resultado, ¿no? ¿Por
Porque sin compromiso no hay resultado. El buen resultado se obtiene del compromiso que nosotros tenemos con Dios, con su palabra. Queremos ser buenos discípulos, tenemos que comprometernos con la palabra. Tienes que leer diario la palabra, tienes que orar diario a Dios, tienes que obedecer diario al Señor. Tienes que asistir a la iglesia. Tienes que edificarte con los hermanos, ayudar, tienes que dar. Todas esas cosas que la palabra del Señor nos muestra y que a lo largo de la serie vamos a ir viendo. Porque necesitamos ser buenos discípulos. Si es que verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús. Si alguno quiere, el Señor no obliga a nadie, mis hermanos. Si alguno quiere ir en pos de mí, pero si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y les repito, todo lo que posee significa lo que te pone tropiezo a la voluntad de Dios. No que renuncies a tu esposa ni a tus hijos y los abandones. Eso no es bíblico, mi hermano. Es a lo que pone tropiezo a que el reino de Dios se establezca en tu vida, a que el gobierno de Dios sea cada vez más grande en tu corazón. No es suficiente, mis hermanos, con el procurar. No es suficiente con el querer. Tenemos que actuar. Amén. Ahí en Lucas, nuevamente Lucas 13, en el versículo 26 dice: entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Ahora yo se lo estoy diciendo con una voz bien hermosa, ¿eh? ¿Cómo cree que sea el Señor cuando diga estas cosas? Apártate de mí. Aún eso sonó bonito con la voz de trueno del Señor, ¿no? Que no sé de dónde son, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿por qué, mis hermanos? Porque este tipo de personas, aun cuando el Señor se les presenta, lo ignoran. Y no solamente lo ignoran, sino que obran en contra de su voluntad. Es lo que significa hacedor de maldad. Hacedor de maldad no significa matón, violador, ladrón, no. Significa simple y sencillamente que estás en contra de la voluntad de Dios. Estás en contra del bueno, del único bueno. Y todo el que está en contra del bueno, entonces es malo. Porque su nivel de santidad y de bondad y de pureza está fuera de nuestro alcance. El único que pudo alcanzar eso fue el Señor Jesucristo a través de su perfección en esta tierra, y que ahora por la fe en Él nosotros también podemos participar de ello. Por eso el Señor dice, hacedores de maldad. Sí, pero delante de ti comimos y bebimos, sí, pero ¿qué importa que hayas estado alrededor mío si nunca me seguiste? Está como los fariseos, a los cuales el Señor les dijo, ¿por qué no me entienden? Me escuchan, pero no me entienden. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Porque no pueden escuchar mis palabras. Les duele, dice, y no lo soportan. Así es la palabra de Dios, va y penetra y rompe lo que tenga que romper. Hace que suelten las piedras aquellos que vienen duros contra el Señor y que se vuelvan atrás con un crujir de dientes, con ganas de matar a aquellos que son de Cristo, o simple y sencillamente hace que se rindan a sus pies por la misericordia y el amor que pueden ver a través de su obra. Pero de una u otra manera el Señor siempre se presenta, pero no porque el Señor se presente a una persona significa que esta persona puede obtener los beneficios y las bendiciones de Dios. No se puede. Se necesita tener un compromiso con Él. Él ya hizo un pacto de gracia con el hombre. Ahora el hombre tiene que corresponder a ese pacto de gracia y entregarle su vida en compromiso para que entonces pueda participar de las bodas en la eternidad. En las bodas del Cordero. Cualquiera que poniendo, dijo el Señor, su mano en el arado y voltea para atrás, ese no es digno del reino de los cielos. No importa qué tanto haya una persona escuchado, comenzado o hablado acerca de Dios, si la persona está constantemente
con un pie dentro y un pie afuera, entonces, como dijo el Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? A través de Isaías, perdón. No, Eliseo, ¿verdad? ¿O quién? Elías, ¿verdad? O a través de Josué. Digan pues a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No puedes ir con el arado, no puedes ir con la vida cristiana supuestamente por delante, pero volteando para atrás. No se puede. No se puede. Porque entonces no es digno del reino de Dios. El cristiano necesita comprometerse con Dios. El verdadero discípulo necesita ser un discípulo de compromiso. Voltea con el que tienes a un lado y dile, comprométete con Dios. Comprométete con la palabra, comprométete a la obediencia, comprométete a esforzarte. Porque todas estas cosas nos demanda el Señor, mis hermanos. Y sin compromiso no hay resultado. ¿Cuántos quieren obtener resultados bíblicos en su vida? Resultados de honra para Dios, como vasos de honra, no como vasos de juicio, no de ira. Necesitamos comprometernos. Mis hermanos, la vida cristiana es mucho más demandante de lo que a veces llegamos a creer. No es tan sencilla como a veces nos han platicado que es. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es demandante. Lo fue para el Señor Jesucristo por causa del pecado nuestro. Y ahora también nos es para nosotros por causa de la santidad de Dios y de su gracia derramada. Es más abundante, es más demandante de lo que llegamos a creer. Es comenzar una carrera que es necesario terminarla. Y la apariencia, mis hermanos, la conveniencia y la falta de compromiso son cosas que deben ir en contra del discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo no tiene que ver nada con la apariencia. El verdadero discípulo de Cristo no tiene que ver con la conveniencia, pues su solo sacrificio es suficiente para que aun cuando no recibieran nada, después de haber recibido la salvación, les sirviera todos los días de su vida a Dios. Así lo entendieron todos los cristianos del primer siglo, del segundo siglo y todos los cristianos verdaderamente discípulos del Señor hasta nuestros días. Y así lo seguiremos entendiendo por la palabra del Señor, que todos los cristianos, todo el verdadero discípulo de Jesús tiene que tener un compromiso con Cristo, aun a pesar de las pruebas y de los sufrimientos que pueda pasar en su vida. Aun a pesar de que todos sus deseos y sus más grandes anhelos no se lleven a cabo. Porque es mejor siempre la voluntad de Dios y la obediencia a que mis deseos sean cumplidos, pero solamente queden en lo momentario, pasajero y terrenal. Abre tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 en el versículo 10. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo y le dice precisamente esto, que por esto mismo, dice, trabajamos, o sea, nos esforzamos, nos comprometemos y también sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Por eso mismo trabajamos, por eso mismo nos comprometemos y por eso mismo soportamos los oprobios, porque tenemos una esperanza mucho más excelentemente en los cielos, en el Dios viviente que es nuestro Salvador. ¿Quieres obtener resultados, mi hermano?
necesitamos comprometernos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. No se puede ser discípulo sin tener un compromiso con Cristo. Si alguno piensa que puede juguetear con la salvación, eso no es posible. La salvación es una y es preciosa. Fue comprada a precio de sangre para nosotros. No es algo con lo que podamos jugar. Y cualquiera que se acerca a Cristo para gustar de esta salvación, entonces tiene que entender que también se tiene que comprometer con Cristo. No es lo mismo querer ser un discípulo que en verdad ser un discípulo. Por más que yo le ponga una etiqueta de agua natural a una botella de tequila, jamás se cambiará esa tequila por agua natural. Siempre seguirá siendo tequila. Por más que se cambie una persona el nombre, se cambie de lugar, se cambie de ambiente, pero no cambia y no ha sido transformado su corazón y no cambia su manera de pensar, si no se compromete con Dios, si no se compromete con Cristo y con su palabra, no puede ser un discípulo. Hay una gran diferencia en todo esto. No seas de los que quieren tener resultados sin tener antes compromisos. En ningún lugar pasa esto. Ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni mucho menos en la escuela, y mucho menos en la vida espiritual. No se pueden tener buenos matrimonios si el varón no se compromete con la mujer. O viceversa, y viceversa la mujer con el varón. Un joven no puede tener buenos resultados si no se compromete en su escuela. Un trabajador no lo puede hacer en su trabajo, y indudablemente el cristiano no lo puede hacer si no se compromete con Cristo. Las cosas, mis hermanos, no son de manera automática. Para ser buenos discípulos necesitamos comprometernos verdaderamente con Cristo en todas aquellas cosas que según la palabra de Dios, no mi razonamiento, no mi entendimiento, no lo que siento o lo que creo o lo que pienso, sino que según la palabra de Dios pertenecen a la verdadera vida cristiana. Cierra tus ojos. Padre nuestro, te damos gracias. Tú siempre nos exhortas, amado Dios. Nos enseñas, nos alientas, nos consuelas. Pero en esta noche queremos comprometernos contigo, Señor. Yo me comprometo contigo a esforzarme más, a entregarme más, a cambiar, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, a humillarme delante de ti para que tú hagas todas aquellas cosas grandes y maravillosas que tú haces en la vida de todos aquellos que te quieren servir con esfuerzo. Ayúdanos a trabajar. No queremos ser ociosos. Queremos ser entendidos de tu buena voluntad. Queremos tener un esfuerzo real por las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cuales nos han sido dadas por tu divino poder. Por eso queremos añadir a nuestra fe virtud. Queremos esforzarnos y comprometernos para añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, paciencia, amor, todas estas cosas que son necesarias en la vida de todo cristiano, para que
que no estemos sin fruto. Ayúdanos, Señor, a entender que no basta con desear las cosas, necesitamos buscar la perseverancia, el esfuerzo en la perseverancia, para que entonces en su tiempo tú obres poderosamente. No queremos ser autocompasivos, pensando que merecemos las cosas simplemente porque tuvimos una buena intención, porque en algún momento escuchamos de ti o porque regularmente asistimos a la iglesia. Porque no es por esto, porque no todo el que te dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de tu Padre amado Jesús que está en los cielos. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. No con autocompadecernos, sino esforzarnos. No sentirme que merezco las cosas porque estoy demasiado cansado o porque di demasiadas cosas. Porque al fin y al cabo todo es tuyo, todo te pertenece, amado Dios. Ven y ordena nuestros pensamientos. Ayúdanos a poner cada cosa en su lugar. Queremos tener un compromiso sincero contigo. Si tú nos hablas, no queremos ignorarte. No queremos actuar en contra de tu voluntad. Queremos ir trabajando juntamente contigo, recogiendo el fruto. Y no importa, Señor, lo que los demás hagan. No importa si los demás se equivocan o si los demás aciertan. No importa el carácter que tenga otra persona, yo quiero comprometerme contigo. Porque entendemos, amado Dios, que las palabras de otros, su comportamiento, sus acciones, incluso su carácter no justifican el mío. Yo quiero tener un carácter conforme al tuyo. Queremos comprometernos, Señor. Ya no queremos vacilar, ya no queremos andar entre dos pensamientos. Queremos estar contigo, Señor. Esforzarnos. Tú eres nuestra vida. Tú eres la vida, Señor. Aquí estamos, Padre. Tómanos en tus manos. Moldéanos, amado Dios. Moldéanos para ser conforme a tu corazón. Como el alfarero moldea el barro, así moldea nuestro corazón. Te necesitamos, precioso Dios. Queremos vivir agradándote en todo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Queremos darte gloria. Señor mío, gracias por tu gran paciencia. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Gracias a Dios por este tiempo, mi hermano, mi hermana. Te hago una pregunta. ¿Discípulos sin compromiso? ¿Hay alguno aquí? Dígale a su hermano, ya no más. Ya no más, dígale. Se les acabó su ¿qué dicen? Pues su ¿qué? Su gordito.
Se les acabó su discipulillo. Ahora voy a ser un discípulo del Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Que el Señor multiplique su bondad para con usted y que el esfuerzo que usted hace por estar aquí dé fruto. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero usted decidió venir a adorar al Señor y aprender de su palabra. Que todo eso el Señor lo torne para bien, para bendición de su vida, para crecimiento espiritual, y que usted pueda ver el resultado de ese compromiso que usted tiene para con Dios en cada una de las áreas de su vida. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los llene de su gracia, de su fortaleza, y nos vemos primeramente Dios en la próxima reunión. Bonita noche, hermanos.